Me atrevería a decir sin ningún tipo de vergüenza que el Bilbao Athletic es uno de los equipos que mejor juega de toda la primera federación. Sin embargo, cuando ves la clasificación, el equipo está en puestos de descenso. ¿Es justo? ¿Realmente el equipo juega tan mal? Pues eso es un poco lo que vamos a analizar en este nuevo vídeo. Así que muy buenas a todos, bienvenidos, como decía antes, a este nuevo vídeo, hablando una vez más del Bilbao Athletic junto a la cantera de Lezama, pues para hablar un poco de cómo está el equipo, porque lo cierto es, igual que os pongo en el título, y os pongo en el título también de este propio vídeo, este Bilbao Athletic es un equipazo, realmente juega muy bien y da gusto verle jugar. A pesar de ser la primera federación, a pesar de ser una categoría pues que igual no es muy atractiva para el público general, os tengo que decir que ver este Bilbao Athletic pues da gusto verle jugar, por cómo juega con balón, por cómo defiende, sobre todo lejos de área, y la verdad que, bueno, también porque recoge una serie de jugadores con mucho talento, con mucha proyección y que por algo están pues a un paso del primer equipo del Athletic Club, ¿no? Y vamos a analizar un poco cómo está toda esta situación, de por qué juega tan bien, de por qué le cuesta tanto ganar, ¿no? ¿Qué es lo que le está faltando? Y también, pues, por qué tiene tanto talento individual, como mencionaba antes, porque la verdad que da gusto ver jugar a ciertos jugadores que además creo que a nivel global están bastante bien. Empezando primero de todo por desearos una feliz Navidad y unas felices fiestas y una buena entrada de año a 2025. Y ahora sí, hablando ya, pues eso, de cómo juega este equipo, porque es un equipo que tiene las ideas muy claras con balón, que además están muy adaptadas a los jugadores. Creo que la labor de Arambarri en ese aspecto de adaptar a los jugadores que tienes a un estilo de juego y a un contexto que les sea idóneo pues para explotar sus virtudes, creo que ahí en ese aspecto pues el equipo está muy bien trabajado. Ha ido cambiando desde inicio de temporada, pero más o menos el esquema está siendo este. Un 4-3-3 que varía. Al principio era un 3-4-3, ahora es un 4-3-3 pues con un esquema un poco variado, con el simple hecho de que hay un extremo que hay veces que se mete para adentro, que, bueno, está en las últimas semanas había sido Adrián Pérez, en el último partido frente al Barça Athletic fue Olavarrieta, que metió un doblete, y sobre todo, pues bueno, la idea es potenciar mucho el centro del campo. Una de las líneas que más armada está, digamos, es el centro del campo, porque hay jugadores con mucho talento, el caso de Guerra Navarrena, de Rego, de Canales, y jugadores que luego, pues bueno, como extremo se puede meter para adentro, como el caso de Adrián Pérez, pero es que digamos que el punto fuerte del equipo está entre líneas, ¿no? Incluso con jugadores como Varela o Olavarrieta, que parten desde la banda, son jugadores que cuando se meten para adentro o se juntan con jugadores como el propio Pello Canales, pues bueno, se hace muy fuerte el equipo, porque al final son jugadores pues que en espacio reducido se manejan muy bien, que se mueven muy bien, entienden muy bien el juego entre líneas, el juego posicional, pues para saber dónde ocupar espacios, y luego pues además hay algunos que para ir al espacio y demás pues son jugadores que también son muy interesantes, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Sobre todo la acumulación de jugadores que hay dentro, como mencionaba antes, con Rego, que es un jugador que además pisa mucho área rival, con Guere, que es un jugador pues de mucha ida y vuelta, de Pello Canales, que qué decir de él, ¿no? Tanto cuando juega en la base de la jugada como cuando se acerca a área rival. Y luego, pues lo que os decía, ¿no? Un repertorio de extremos como el caso de Varela, de Olavarrieta, de Buján, de Adrián Pérez, en fin, una larga lista de jugadores que jugando por fuera, como decía antes, pues eso, tienen mucho talento, ¿no? Y luego, pues bueno, en las bandas, a día de hoy están jugando bastante Nico Aguilar como lateral izquierdo, Jon Eko como lateral derecho, digamos que Irurita ha perdido un punto de protagonismo, pero lo importante es la profundidad que te da Jon Eko, sobre todo, pues eso, da igual con qué extremo juegue, pero bueno, Adrián Pérez jugando más por dentro, Olavarrieta pues alternando carrera exterior con carrera interior, pues bueno, darle esa profundidad, ¿no? Con un extremo metiéndose un poco más para adentro. Y luego pues el caso de Nico Aguilar, que es un poco un todoterreno, puede jugar en la base de la jugada, puede sumarse a línea de fondo, puede meterse incluso para adentro, pero bueno, en cualquier caso un equipo muy completo en general, especialmente de centro del campo para adelante, y como decía antes, con muchos recursos, mucho talento. En la punta pueden jugar Azcune, Hierro, Oyono, una larga lista, Ibai Sanz también, larga lista de delanteros con muchos perfiles diferentes, pero como sobre todo yo quiero quedarme con el talento que hay y cómo se potencia, ¿no? Especialmente, como os decía antes, en el juego posicional, en el juego con balón, ¿no? Es un equipo muy propositivo, que intenta tener mucho balón, y los propios perfiles de los jugadores te invitan a ello, como os decía antes, por el centro del campo que tiene, y luego porque además está muy trabajado ese juego posicional, sobre todo partiendo de la base que siempre hemos explicado aquí, de superar líneas por dentro para finalizar las acciones por fuera, ¿no? Y la verdad que es un equipo teniendo con Rego, con Canales, con el propio Guere, al final es un equipo que
para jugar por el centro del campo, pues hombre, da gusto porque son jugadores que tienen muy integrado aquello de tocar, moverse, de jugar a pocos contactos, de saber superar rivales a través de pues, propias acciones individuales, de regate, de conducción y demás, y luego pues eso, lo que os decía antes, ¿no? Y luego tienes unas bandas pues ofensivas y que son jugadores con mucho olfato pues para finalizar acciones, sea por centro, sea por disparo, bueno, como os decía, mucho talento, tanto defensivo como ofensivo, pero hablando de juego con balón, pues bueno, recojo algunas acciones sobre todo en cuanto a juego posicional, para que veáis lo bien que juega este equipo con balón, pues lo que os decía, ¿no? Ideas muy claras, mirando por ejemplo el lado débil del rival, fijaros cómo Barça Athletic basculado a un lado, Rego lo que hace es levanto la cabeza y sé que las ventajas están en el lado contrario, ¿no? Y eso es lo que hace, cambia el juego a Neko Aguilar y rápidamente sucede algo que está muy trabajado en este equipo, que es las situaciones de 2 para 1. Constantemente, cada vez que recibe el lateral o extremo, el lateral suma, sea por fuera o por dentro, desdoblando, pues para hacer esas superioridades por banda y luego también darle espacios a los extremos, ¿no? Como el caso de esta acción con Varela, que se mete para adentro, tiene una acción clara de gol, ¿no? Y fijaros en esta serie de balón, cómo encuentran rápido hombre libre a través de tercer hombre, para superar las líneas del Barça Athletic. Pocos contactos, encuentro hombre libre a través de tercer hombre y rápidamente fijaros la ruptura que hace Ibai Sanz a la espalda de la defensa del Barça para tener esta ocasión, que es una pena que no finalice muy bien porque la acción es buenísima, pero ya veis, ideas claras, pocos contactos, hombre libre, fijaros el saber entender dónde están las ventajas fuera cuando acumulo muchos jugadores dentro, porque fijaros, defensas cerradas porque hay muchos jugadores dentro, ventajas están por las bandas en este centro lateral de Neko Aguilar, que cerca está Ibai Sanz de meter el gol. Ya veis que las ideas están clarísimas. Buscar hombres libres a través de los costados porque se atrae mucho dentro, y luego pues también la aplicación del tercer hombre a través de, como os decía, pocos toques y tener las ideas claras, pues eso, ¿no? Para saber hacer daño, ¿no? Como os digo, a nivel posicional, a nivel juego con balón, es un equipo que está muy bien trabajado por las ideas claras que tiene y luego porque además los jugadores lo ejecutan a la perfección, por la finura que tienen en el pase, por cómo se mueven, por cómo ocupan espacios libres y al final pues por puro talento es un equipo que si le implantas esta idea, pues yo creo que es un equipo que está más que capacitado para jugar bien y así lo está demostrando, ¿no? Luego también, hablando un poco del talento que os comentaba antes, pues os quería enseñar los 2 goles que mete Olavarrieta frente al Barça Athletic y cómo aparecen estas acciones y a través también de ese talento interior que os comento antes, ¿no? Fijaros, una vez recupera el balón el Bilbao Athletic, todo lo he recogido del partido del Barça Athletic porque me parece que personifica mucho cómo está la situación del equipo, ¿no? Fijaros, ¿no? Situación que se genera en banda, aquí es verdad que Olavarrieta, Joaneco decide no desdoblar porque también justo acaba de recuperar el balón y fijaros, la acción no tiene nada especial, pero simplemente es un... Oye, pues como tengo mucho talento por fuera, tienes a un Olavarrieta, que es verdad que fue suplente en las últimas jornadas, pero ha reaparecido, y fijaros que es un jugador que te genera ocasiones de la nada, ¿no? Porque sabe encarar, sabe temporizar bien las acciones, y fijaros aquí cómo se juntan los Rego, Oyono, el propio Varela, que es el que realiza finalmente la asistencia a Olavarrieta, y luego la jugada individual de Olavarrieta es buenísima, o sea, cómo define el primer palo es espectacular. Pero ya veis que son jugadores que cuando se juntan y juegan a pocos contactos, tocan y se mueven, es un equipo que da gusto ver jugar, o sea, porque ya por puro talento, ya por cómo juegan y por cómo está trabajado este equipo, la verdad que da gusto verles jugar, y ya veis cómo siempre tienen las ideas claras, pocos contactos y buscar rápido hombres libres por delante, sobre todo con un Rego que habéis visto que aparece en todas las jugadas, o sea, ahora hablaremos de él, pero es un jugador del que se habla creo que muy poco, Más de lo mismo con esta acción, con Canales y Olavarrieta creo que es que se están juntando, con Oyono que supera a 4 jugadores del Barça Athletic con una facilidad pasmosa, pero ya veis la de talento que hay, el cuando se juntan, cómo juega este equipo, o sea, sobre todo es eso, ¿no? El jugar rápido, el ocupar los espacios libres rápidamente, creo que es, insisto, por la forma de jugar, por el talento que tiene este equipo, pues ya veis, aparte de ser un juego atractivo, es que es eficiente porque se genera muchas ocasiones. Otra cosa es el problema que tiene de cara a puerta, ¿no? Porque ese es a lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, que es el por qué no gana, a pesar de jugar tan bien. Ya habéis visto el talento que tiene, ya habéis visto cómo juega tan bien con balón, cómo tiene las ideas tan claras. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa un poco esto. Son datos de Wisecout que he recogido de esta temporada de Bilbao Athletic y fijaros, ¿no? Los rivales meten más goles que el Bilbao Athletic, que es lo que marco ahí en rojo, ¿no? Tiene más media de goles los rivales que el propio Bilbao Athletic en su grupo de Primera Federación. Pero, por ejemplo, hablando de goles esperados, ¿no? Esa métrica que mide la calidad de las ocasiones, fijaos que el Bilbao Athletic acumula más goles esperados que sus rivales en la media de sus partidos, ¿no? Y lo mismo en el de tiros a puerta, especialmente en disparos en general. Fijaros,
el Bilbao Athletic tiene más de 13 disparos de media por partido y los rivales generan casi 9 disparos al Bilbao Athletic, digamos que es una media de los partidos. Es decir, el Bilbao Athletic genera más de 4 disparos que sus rivales por partido, teniendo, por ejemplo, evidentemente cada partido pues un escenario diferente, y aún así ha hecho menos goles a pesar de tener más calidad en las ocasiones, ¿no? Al menos acumular más calidad de ocasiones que el rival. De hecho, podéis ver en la propia imagen, si miráis un poco abajo, que hay partidos, por ejemplo, frente al Tarazona, que el Bilbao Athletic lo empata 1, fijaros que genera 1,97 goles esperados ante 0,87 del rival, que es el Tarazona, y por ejemplo, el Bilbao Athletic disparó 15 veces, o sea, el Bilbao Athletic disparó 20 y el Tarazona disparó 5, y a puerta, el Bilbao Athletic disparó 4 veces más respecto al Tarazona, ¿no? Porque el Tarazona disparó 2 y el Bilbao Athletic 6, es decir, genera más, remata más, pero no mete más. Y eso es un poco los datos que recojo aquí, ¿no? Que son datos que recojo de toda la primera federación, es decir, no solo los 20 y poco equipos que hay en su grupo, o no sé cuántos son exactamente, sino que estamos hablando de los más de 40 seguramente de toda la primera federación. Es el segundo equipo que más remata de toda la primera federación en toda esa comparativa de los 40 y poco equipos, justo por debajo del Baracaldo, que es un equipo que evidentemente está muy bien. Pero aún así, no es de los equipos que más goles ha metido, y lo hemos visto antes, ¿no? Porque está incluso por debajo de sus rivales de su grupo, ¿no? Y a nivel defensivo, que también hablaremos de esto ahora, es el cuarto equipo que menos remates en contra recibe, es decir, tampoco es un equipo que defensivamente esté mal como bloque, es decir, no es un equipo al que sea muy fácil dispararle, porque, insisto, de 40 y pico equipos de toda la categoría, es el cuarto que menos remates ha recibido, en la media de en 90 minutos, es decir, que calcula un poco la media de los partidos jugados, pues eso, ¿no? Los remates que se han realizado. Y aún así, a pesar de este dato defensivo que me parece muy destacable, es el noveno equipo que más goles recibe. ¿Eso qué significa? Pues algo muy sencillo, y es que el equipo tiene muchos problemas en las áreas, tanto en área rival como en área propia. ¿Por qué? Porque es un equipo que remata mucho, que genera mucho, que además tiene mucho talento para generar esas situaciones, como os he enseñado antes, pero aún así es un equipo que le cuesta marcar, y además es un equipo que como bloque defensivamente funciona muy bien, pero ¿qué le pasa? Que cuando llegan los equipos a área rival, es decir, al área propia del Bilbao Athletic, pues es un equipo que tiene ciertas facilidades para marcar, ya sea porque hay cierta debilidad, digamos, a nivel defensivo en cuanto a la línea defensiva, pues simplemente puede mejorar, digamos, ese punto de agresividad, de contundencia defensiva, o también porque digamos que en portería hay situaciones en las que los porteros del Athletic, sea Gastesi, Miquel Santos, a nivel general, creo que pueden lograr un punto más de regularidad a nivel defensivo. Aunque yo no soy mucho a señalar porteros, pero hay que decir que al final el portero forma parte del equipo, y yo tengo que decir que eso, que al final ves jugar los rivales del Bilbao Athletic y ves los porteros rivales que hay, y bueno, el otro día cogen con el Barça Athletic, el otro día no sé qué portero fue, el del Tarazona, que no recuerdo el nombre, ya me perdonará si lo ve, que no creo, pues también hizo un partido, Foley se llamaba, ya me he acordado el nombre, pues eso, hizo uno de los partidos más grandes probablemente de toda su carrera, porque es que salvó una barbaridad de goles para terminar dándole un punto a su equipo. Insisto, debe ganar un punto de solvencia en su propia área, pero también os quiero demostrar que es un equipo que no es que defienda mal, también porque tiene una idea muy clara, y es que a la mínima que pueda robar y contragolpear, es un equipo que es muy vertical, a pocos toques se planta con mucha facilidad en área rival. Y vais a ver en algunas acciones que puede recoger frente al Barça Athletic, y fijaros, ¿no? Balón largo del Bilbao Athletic, gana la segunda acción Guerena Barrena, que es un jugador que está muy bien en ese aspecto, rápidamente abro balón a banda, entro al área rival y ahí generas una ocasión clarísima de gol. Pero fijaos, ideas muy claras, sobre todo jugadores muy potentes para segundas acciones, como el caso de Guerre, Rego y demás. Fijaros, lo mismo, gano la disputa en el centro del campo en una jugada pues en la que se rebota el balón, rápidamente Oyono ruptura a la espalda de la defensa, y fijaros qué ocasión clara de gol, ¿no? Más de lo mismo aquí a la hora de apretar, ¿no? Como bloque 4-4-2, orientar la acción a una banda y rápidamente pocos contactos. Fijaos la rapidez con la que llega Ndika Wuhan, área rival, y ocasión que tiene Pello Canales. Incluso la jugada sigue, se recoge la segunda acción el filial del Athletic y luego Rego manda el balón arriba. Pero fijaros, ya sea ganar segundas acciones, ya sea duelos en el centro del campo, ya sea
a la hora de apretar en salida de balón del rival es un equipo fuerte, a pesar de que solo os lo he puesto en 3 acciones, ya os digo yo que es un equipo difícil de ganar en cuanto a duelos, difícil de batir en cuanto a ganar esas segundas acciones, y también es un equipo que a la hora de apretar, aprieta con cierta intensidad y además con las ideas bastante claras y difícil de superar en ese aspecto. O sea, insisto, es un equipo que está muy bien como bloque, es un equipo que no tiene ciertos problemas, no es tan débil de centro del campo para adelante, como os decía antes, para ganar disputas, segundas acciones, también porque tiene jugadores para ello. Os lo ejemplificaba antes con Rego y Guerre, porque creo que son jugadores que son potentes en ese aspecto, ya hablamos de ellos, me acuerdo, en un vídeo anterior, y además fijaos como Rego también pisa área rival, y luego pues también eso, ¿no? Lo que os digo, el ganar ese tipo de segundas acciones y también a la hora de apretar arriba, es un equipo que está bien. Entonces, claro, es una pena, porque como bloque el equipo defensivamente está muy bien, pero luego tiene los problemas que os pongo en estos 2 goles que recibe frente al Barça Athletic, ¿no? En un saque de banda, fijaros con... Es verdad que este jugador hace una acción individual espectacular, pero fijaos con qué facilidad entra a área, termina la acción. No sabría definir exactamente qué es, no sé si es un punto de pasividad, no sé si es un punto de que simplemente falta ese punto de solvencia también, porque al final los rivales tienen mucho talento y el final del Barça os podéis imaginar, ¿no? Pero... no sé, la sensación de que el equipo rival frente al Bilbao Athletic marca con cierta facilidad o entra muy fácil a su propia área, es visible, o sea, se puede ver en estos 2 goles mismamente, ¿no? Mucho tiempo para pensar, muchas ventajas cerca de área, cuando al final son situaciones en las que no tienes que dar pues ese tipo de ventaja, ese tipo de espacio para poder pensar en área rival, porque al final los jugadores son letales y saben definir en primera federación, y luego pues eso, ¿no? Que tiene que ganar ese punto de solvencia, porque es una pena que todo ese trabajo tan bien hecho con balón y sin balón termine, digamos, tirado a la basura, pues por eso, ¿no? Por esa falta de solvencia en su propia área. Y habéis visto a nivel de datos colectivos, pues que así está el equipo, es un equipo, y habéis visto tanto por clips como por datos, equipo que juega bien, que genera mucho, que tiene mucho talento para hacer mucho daño, pero claro, si no estamos bien en las áreas, al final el fútbol se decide por esto, ¿no? Luego quería hablar, ya para terminar, porque al final hablamos de un filial y siempre queremos saber mucho a nivel individual de cómo están los jugadores, ¿no? He hecho un pequeño recopilatorio de algunos jugadores que yo creo que están muy bien, y de algunos, nada, 1 o 2 datos de cada jugador, incluso 3, para que veáis un poco cómo está la situación y para que veáis que realmente, a pesar de que es un equipo que ahora mismo está en descenso, es un equipo que está muy bien a nivel individual. Fijaos, yo os he hablado mucho de Rego, porque como os decía antes, creo que es uno de los jugadores tapados de la categoría, o al menos del Bilbao Athletic en específico, y fijaros, casi un 87% de acierto de pases, según Scout, todo ello, y es el 8º mejor centrocampista defensivo de toda la primera federación, insisto, de casi más de 40 equipos, según los índices de Scout, que cuando hablo de índices hago referencia a, bueno, un recopilatorio de, digamos, de todos los datos más destacados a nivel como posición, como mediocentro defensivo, pues la plataforma en sí hace, digamos, una comparativa con todos los jugadores que juegan en esa posición, y Scout los coloca en un ranking. Es un ranking al que yo me fío bastante, porque al final, a nivel estadístico, pues eso, recoge esos datos que más se pueden destacar de esa posición. Insisto, que Rego sea el 8º mejor mediocentro defensivo o centrocampista defensivo, como lo queráis llamar, de toda la categoría, habla muy bien de lo buen jugador que es Rego y del gran nivel al que está, porque creo que se habla poquito de él, porque al final es verdad que, bueno, entre Canales, entre Varela, o Yono, o La Barrieta, bueno, una larga lista de jugadores, pues se puede hablar muchísimo de ellos, pero es que Rego es un jugador del cual se habla poquísimo de cómo lo hace defensivamente, del acierto de pases que tiene, como os he enseñado, de cómo pisa área rival. Es un jugador que es muy móvil, a pesar de ser un perfil más bien defensivo, es un jugador que físicamente está muy bien y que pisa mucho área rival, o sea, hay que tener mucho ojo con él, porque, insisto, es muy completo a pesar de ser un mediocentro más posicional. Luego en el caso de Guerre, que al final hace una dupla con Rego espectacular, tiene grandes cifras a nivel global de duelos y recuperaciones, especialmente en campo rival. Ya habéis visto en alguna acción, ¿no?, que os enseñaba antes, la capacidad que tiene para cortar balones de medio campo para adelante, y es un jugador muy completo que también está haciendo mejor al equipo, y no descartaría en absoluto, junto con Rego, que tarde o temprano pueda estar al menos en pretemporada de primer equipo. Luego en el caso de Varela, también unos jugadores tapados también, porque se ha hablado de Olavarrieta, ahora se ha rompido Adrián Pérez, de Pello Canales. Pues el caso de Varela es un jugador que, oye, siempre está ahí. Fijaros, tiene una media de casi 2 asistencias a tiro por partido, es decir, mínimo te genera 2 últimos pases por partido para que sus compañeros tengan una situación clara de gol, ¿no? Y ojo a eso, porque
eso habla muy bien de la capacidad que tiene Varela para generar ocasiones. Y luego también, a nivel de acierto de regates, fijaros, un 63,3% no está para nada mal. Luego de Duñabeitia se ha hablado también, igual que he hablado hoy, ¿no?, de la falta de solvencia defensiva, pero hay que decir que Duñabeitia está creciendo en los últimos partidos. Fijaros que tiene altas cifras de duelos defensivos, casi un 73%, su media de recuperación es bastante alta, tiene 13 por partido aproximadamente, que no está mal, también te estreta bastante balón, es un equipo, es un jugador, perdón, que defensivamente está creciendo y es un jugador bastante solvente, a pesar de que a nivel colectivo igual no termine de poder transmitir. Y luego el caso de Pello Canales, pues qué deciros, ¿no?, que igual es probablemente los mejores jugadores del Bilbao Athletic. Pues antes os hablaba de los índices de Way Scout, pues es el tercer mejor media punta de Primera Federación. Es decir, y esto solo os he puesto algunos ejemplos, pues que podemos hablar. Yo creo que Joaneco a nivel ofensivo está muy bien, creo que, por ejemplo, bueno, ahora la Barrieta ha vuelto a aparecer, hay mucho talento por las bandas, al final ahora Buján ha estado lesionado, pero es que Buján, el propio Adrián Pérez, pues bueno, hay muchísimo talento del que se puede hablar. Ya os digo, es que creo que el propio Nico Aguilar tampoco está del todo mal, a pesar de que igual esperábamos un pelín más de él. Creo que en la posición de delantero centro, a pesar de que no estén muy finos de cara a puerta, hombre, es que entre Asier Hierro y Ibai Sanz, que lleva 3 goles, o Yono, que el día que explote y que tenga un punto más de, digamos, de trayectoria a nivel de partidos va a ser espectacular. O sea, qué deciros, ¿no? Insisto, un equipo lleno de talento, a un gran nivel, a pesar de que pueden mejorar a nivel de cifras, y luego que a nivel colectivo, pues habéis visto que bien juega, tanto ofensiva como defensivamente, pues todo lejos de las áreas, ¿no?, que es donde tiene ese debe pendiente. Como pongo el último punto, creo que mantienen esa línea, es casi imposible que descienda, veremos si es así. Yo creo que jugando así, si lo haces de forma regular, es muy difícil, pero muy muy difícil descender. Ya veremos. Yo creo que el tema de las áreas se puede terminar solventando, todo es cuestión también de adaptarse a la categoría y luego también tener, digamos, ese punto de suerte y finura, evidentemente, tanto en, bueno, especialmente en el rival, para convertir esas acciones peligrosas, que a veces ya lo ha hecho de forma puntual, precisamente frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, que era el líder en ese momento. Así que bueno, ya veremos cómo transcurre la temporada. En cualquier caso, simplemente recordar y analizar lo bien que está este equipo e invitar a ver a los aficionados del Athletic realmente a verlo, porque realmente da gusto. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado este vídeo y nada, como siempre, nos veremos en la próxima. Recordad apoyarlo, ese tipo de cosas que siempre se agradece. Así que eso, de nuevo, espero que os haya gustado y nos veremos. ¡Agur!